Mi esposa pidió una pausa en la relación. Lo siguiente que supe fue que estaba usando nuestro dinero para verse con otro. Así que actué antes de que pudiera reaccionar. Hola a todos, me llamo Luis. Tengo 35 años y llevo trabajando como electricista desde hace unos 12. Dirijo mi propio equipo, gano lo suficiente para vivir bien, nada lujoso, pero con estabilidad. Mi esposa, Valeria, de 32 años, trabaja en marketing para una empresa tecnológica mediana en el centro. Llevamos 5 años casados y 7 juntos en total. Aún no tenemos hijos. Lo hemos hablado varias veces, pero nunca sentimos urgencia. Ya sabes cómo es. Conocí a Valeria en una fiesta de inauguración de un amigo, en 2016. No suelo acercarme a hablar con mujeres desconocidas en eventos, pero hubo algo en ella que me llamó la atención. Inteligente, capaz de hablar de cualquier tema, desde deportes hasta política. Tenía esa belleza cercana. Nada de estándares irreales de revista, sino ese tipo de mujer con la que realmente quieres despertarte cada día. Venimos de mundos distintos. Ella con su título universitario, su oficina moderna con cafetera premium y mesa de ping-pong. Yo, con mis pantalones de trabajo y botas de acero, pasándome los días en áticos y paredes llenas de cables. Pero funcionó. Nunca me hizo sentir menos por no tener una carrera universitaria. Nunca me trató como si fuera inferior. Al año de estar juntos, nos mudamos. Al cumplir 2 años, me armé de valor y le propuse matrimonio. Nos casamos esa primavera. La vida era buena, muy buena. Por eso lo que ocurrió el martes pasado me dejó sin aliento. Estaba sentado en la mesa de la cocina, comiendo pizza del día anterior y revisando el teléfono. Valeria terminaba unos correos laborales en su portátil. Nada parecía fuera de lugar. Habíamos regresado de acampar ese fin de semana. Nos habíamos reído mucho. Había habido intimidad, largas conversaciones. ¿Todo bien? Entonces cierra la laptop, me mira con una expresión extraña y me dice: Luis, creo que necesitamos un pequeño descanso. Me quedé masticando sin saber qué responder. ¿Un descanso de qué? Le pregunté. De este entorno, de todo esto. Necesito tiempo para aclarar mi mente y entender algunas cosas. Pensé que tal vez estaba pasando por una crisis existencial tardía. ¿Aclararte sobre qué? ¿Hice algo mal? No, no es eso, respondió, con ese tono típico de ruptura prefabricada. No se trata de ti. Es que siento que me estoy perdiendo en la rutina. Te amo, pero necesito espacio para redescubrirme más allá del matrimonio. Esto venía de la nada. Acabábamos de pasar 3 días en una tienda de campaña, compartiendo pensamientos profundos. Si estaba en crisis, ¿cuándo pensaba decírmelo? ¿Por cuánto tiempo? Le pregunté, intentando mantenerme tranquilo. Tal vez 2 semanas. Puedo quedarme en casa de Camila. Camila, su compañera de universidad, vive al otro lado de la ciudad, en uno de esos edificios nuevos con gimnasio y piscina. Se veían una vez al mes, tomaban algo, cosas normales entre amigas. Sonaba razonable. ¿Y esto qué significa exactamente? ¿Seguimos siendo pareja? Me cortó en seco. Sí, esto no tiene que ver con otra persona. Es solo para que yo procese ciertas cosas. Todo sonaba ensayado, como si hubiera memorizado las frases. Pero no quise ser ese esposo celoso que pierde los estribos ante una mujer que solo pide un poco de independencia. Respiré hondo. Está bien. Si eso necesitas, lo haremos. Parecía aliviada. Demasiado. Vino a abrazarme, me dijo que me amaba, que esto nos haría más fuertes. Luego subió y preparó una maleta con lo esencial. En menos de 1 hora, se fue. Yo mismo la ayudé a cargar el auto. El coche es mío legalmente, pero lo compartimos. La abracé, le pedí que me avisara al llegar. Y así, me quedé en la entrada viendo a mi esposa alejarse para reencontrarse a sí misma. Sentía que algo no encajaba, pero no sabía qué. Esa noche, cenando comida china, el silencio en casa era brutal. No era el descanso en sí, sino como lo había planteado. Demasiado suave, como si todo estuviera planeado de antemano. A las 10 de la noche, decidí enviarle un mensaje a Camila para confirmar que Valeria había llegado bien. Nada complejo. Hola, solo quería saber si Valeria llegó bien a tu casa. Gracias por recibirla. La respuesta llegó 20 minutos después. Hola, ¿qué? No he hablado con Valeria en 1 semana. ¿Pasó algo? Y en ese instante, supe que algo no cuadraba. Mi esposa de 5 años me había mentido. Desde el primer día del supuesto descanso. Me quedé mirando el celular, sin poder creerlo. Si no estaba en casa de Camila, entonces ¿dónde estaba? ¿Y por qué mentirme? Fue entonces cuando empecé a ver lo que antes ignoraba. Y cuando uno empieza a buscar mentiras, aparecen por todas partes. Al día siguiente, llamé a mi equipo para decir que estaba enfermo. No mentí del todo. Tenía el estómago hecho un nudo. Preparé café y me senté a pensar. Fue entonces cuando vi el portátil que usamos ambos. Nada raro, lo usamos para presupuestos, facturas, Netflix. Valeria solía tener su sesión iniciada porque gestionaba casi todo lo digital. No pensaba husmear, pero al abrirlo para revisar la cuenta bancaria y ver si había cargos que indicaran su paradero, apareció una notificación de Slack. Era de alguien llamado Javier Morales, compañero suyo de trabajo. El mensaje previo decía: lo de anoche fue increíble. Aún no puedo creer que lo hiciéramos sin que se diera cuenta. Se me heló la sangre. Me quedé inmóvil frente a la pantalla,
sabiendo que si hacía clic, no habría vuelta atrás, pero también sabiendo que debía hacerlo. Y lo hice. Se cargó toda la conversación. Mensajes de meses. Desde enero. Mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas, ella planeaba reuniones con clientes que en realidad eran escapadas a hoteles. Seguía leyendo y todo empeoraba. Fragmentos inolvidables de su repertorio. Habitación 247 del Marriott. Mañana a la misma hora. Tu esposo trabajando hasta tarde otra vez. Perfecto. Muero por probarte de nuevo. Fotos que no describiré, pero claramente no eran de trabajo. Y luego, este mensaje. ¿Cuándo se lo vas a decir? Estoy harto de esconderme. Después de tomarme este descanso, dame 2 semanas para encontrar la salida más limpia. Ese último mensaje era del lunes por la noche, el día antes de que me pidiera el descanso. Todo había sido una estrategia fría, calculada. No se trataba de encontrarse a sí misma. Se trataba de desaparecer de mi vida sin enfrentar la verdad. Valeria estaba usando esas 2 semanas para planear cómo alejarse de mí sin asumir ninguna responsabilidad. Iba a pintar todo como si yo fuera el culpable por no apoyar su proceso de crecimiento o cualquier excusa que inventara. Pero yo ya lo había descubierto. Capturé cada mensaje, cada imagen, cada hora exacta. Aunque me temblaban las manos, no dejé nada sin documentar. Luego me puse a revisar el calendario que compartíamos y los movimientos en la cuenta conjunta. Las incoherencias no tardaron en aparecer. Aquella cena con un cliente a la que asistió el mes pasado coincidía con un cargo de hotel por $187. Otra reunión con su equipo creativo, pues había un retiro de efectivo de $60 justo cerca del edificio donde vivía Javier Morales. Sí, busqué su dirección. Noche de chicas con Camila. Otro cargo de hotel, esta vez por $23. Todo tenía sentido cuando sabías qué buscar. Cada vez que una excusa la mantenía fuera de casa, había un gasto que no cuadraba. Cada encuentro solo con amigas dejaba huellas financieras claras que apuntaban a otro lado. Pero lo que más me enfureció fue que todo lo estaba pagando con nuestro dinero. El dinero que yo ganaba trabajando bajo el sol, con el uniforme empapado de sudor, arrastrándome por áticos y conectando cables. Y ella lo usaba para costearle cenas, hoteles y hasta escapadas a ese tonto del área de marketing que probablemente no sabe ni cómo se usa un destornillador. Revisé 3 meses de movimientos bancarios. Encontré más de $2.000 en gastos directamente relacionados con sus compromisos laborales. Fue como ver un rompecabezas al que de pronto le encajaban todas las piezas. Lo más doloroso no fue la traición, sino descubrir lo meticuloso que fue todo. No fue un desliz ni una crisis emocional pasajera. Fue una estrategia premeditada. Vivía una doble vida a espaldas mías y al mismo tiempo planeaba cómo salir beneficiada del divorcio. Incluso encontré mensajes donde ella y Javier organizaban un viaje romántico a Costa Rica con dinero de nuestra cuenta de ahorros. Según sus palabras, después de que nuestro matrimonio terminara naturalmente, se irían juntos a disfrutar. Tenían todo planeado. Ella se quedaría con la mitad en el divorcio, reclamaría pensión compensatoria porque yo ganaba más y se largaría con él. Javier incluso le enviaba artículos sobre cómo sacar ventaja en la separación. Muy romántico, ¿no? Planeando cómo vaciarme los bolsillos mientras jugaban a ser una pareja de novela. Pero en lugar de estallar, me calmé. Una calma peligrosa, de esas que nacen cuando uno deja de reaccionar y empieza a pensar estratégicamente. Ahí me di cuenta de que tenía 2 caminos: rogarle que se quedara y prometer cambiar, o tomar la iniciativa y actuar con inteligencia. Elegí lo segundo. El jueves ya tenía todo trazado. Nada emocional, nada impulsivo. Un plan legal, preciso y completamente legítimo. Sabía que, si ella iba a jugar sucio, yo tenía que ser más astuto. Así que empecé por buscar una abogada especializada en divorcios por infidelidad y protección de bienes. Me metí a investigar y un nombre aparecía una y otra vez: Jennifer Walls. Las reseñas la describían como dura, pero justa. Tenía fama de enfrentar a cónyuges infieles y no dejarlos salir ilesos. Su oficina estaba en una de esas torres de cristal en el centro, donde estacionarse cuesta más que una comida completa. Me sentía algo fuera de lugar entrando con mis botas de trabajo y jeans, pero la recepcionista fue amable y me consiguió una cita para esa misma tarde. Jennifer era justo lo que necesitaba. Una mujer de unos 40 y tantos, con mirada aguda y una actitud directa que transmitía experiencia. Su despacho estaba cubierto de reconocimientos y diplomas, incluido uno como abogada de familia del año. ¿Cuál es tu situación?, preguntó sin rodeos. Le conté todo: 5 años de matrimonio, sin hijos, mi esposa involucrada con un compañero del trabajo, y el descanso que ella pidió, que en realidad era su coartada para preparar la separación. Le dije que quería proteger lo que era mío antes del matrimonio y también lo que habíamos construido. ¿Tienes pruebas de la infidelidad? Saqué mi teléfono y le mostré las capturas. Ella las revisó con gesto serio, sin decir mucho, hasta que llegó a los mensajes sobre el viaje a Costa Rica. Ahí sonrió. Esto es excelente, dijo. Tu estado permite el divorcio por causa de adulterio. Eso elimina la posibilidad de que te exija pensión. Además, hay evidencia de que usó fondos matrimoniales para mantener la relación, lo que se considera dilapidación de activos. ¿Y eso qué significa en español? ¿Qué te debe cada peso que gastó en hoteles,
Cenas y retiros de efectivo mientras te engañaba, respondió. Me cayó bien de inmediato. Me explicó todas mis opciones. Como teníamos pruebas sólidas, podíamos iniciar un divorcio por culpa. Eso no solo cancelaría cualquier demanda de pensión, también me daba ventaja en la división de bienes. La casa sería un punto complicado. Yo la había comprado antes del matrimonio, pero tras 5 años de mejoras y pagos, parte de su valor podía considerarse compartido. Sin embargo, si lográbamos demostrar que ella había planeado engañarme desde antes de la separación, eso podía ayudar a protegerla como patrimonio individual. Jennifer me explicó que incluso los mensajes donde planeaban cómo aprovechar el divorcio podían ser evidencia de fraude conyugal, y el uso de nuestro dinero conjunto para financiar la infidelidad se podía argumentar como adulterio económico. Cada retiro cerca de casa de Javier, cada comida, cada noche en un hotel pagada con nuestra tarjeta era dinero que debía devolver al matrimonio. Presentamos la demanda ese mismo día. Incluía una moción de emergencia para congelar las cuentas conjuntas. Como tenía pruebas de que Valeria las usaba para su aventura, lo más probable era que el juez aprobara la solicitud en el acto. Mañana mismo, su tarjeta de débito va a dejar de funcionar, me dijo Jennifer, sin rastro de duda. Ella aún tendría acceso al dinero que tuviera en efectivo, pero desde ese momento no podría ingresar a nuestras cuentas compartidas hasta que todo se resolviera. Lo siguiente fue proteger mis bienes. Jennifer, mi abogada, me pidió hacer un inventario completo: la casa, los autos, mi camioneta de trabajo y las herramientas, las cuentas de retiro, los ahorros e incluso mi colección de guitarras clásicas, que empecé a reunir desde la secundaria. Necesitábamos distinguir lo que era propiedad individual adquirida antes del matrimonio, de lo que habíamos acumulado juntos durante la relación. El mayor activo era la casa. Cuando la compré a los 28 años, usé $40.000 de una herencia como entrada, y durante el matrimonio, pagué alrededor de $60.000 en cuotas hipotecarias. Valeria, mi esposa, habría contribuido tal vez con $15.000 en total, la mayoría destinados a servicios básicos y alimentos. Yo me ocupaba de todo lo demás. Argumentaremos que el valor agregado a la casa se debe a tu trabajo e inversión, dijo Jennifer. Tú hiciste las renovaciones, ¿cierto? Ese esfuerzo físico es tuyo, no de la relación. Una mujer inteligente, sin duda. Efectivamente, fui yo quien la modernizó. Reemplacé el sistema eléctrico, actualicé la plomería, lijé y barnicé los pisos, construí una terraza, arreglé el jardín. Fácilmente le añadí unos $80.000 en valor con mi trabajo. Valeria, en cambio, se limitó a elegir los colores de pintura. Luego discutimos la estrategia. Si presentábamos los documentos de inmediato, la tomaríamos por sorpresa. Ella creía que tenía 2 semanas para planear sus movimientos, pero podíamos ir más allá. ¿El coche que está usando?, preguntó Jennifer. ¿A nombre de quién está? Solo mío, respondí. Lo compré antes del matrimonio y nunca la añadí al registro. Entonces sigue siendo tu propiedad. Legalmente puedes instalarle un rastreador GPS si quieres documentar dónde se está quedando. Solo asegúrate de guardar todo lo que encuentres. Perfecto. Pasé por una tienda de tecnología y compré un rastreador magnético GPS de esos que suelen usar los cazadores. Me costó $80 y lo consideré una inversión útil. Esa noche, alrededor de las 11, manejé hasta el complejo de apartamentos de Javier Morales. Tardé 20 minutos en ubicar nuestro coche estacionado en el área de visitas. El rastreador, del tamaño de una caja de fósforos, era magnético e invisible una vez colocado bajo el parachoques. En 2 minutos ya estaba de vuelta en mi camioneta, rumbo a casa. Ahora sabría exactamente a dónde iba Valeria y cuánto tiempo permanecía allí. El viernes por la mañana, revisé la aplicación del rastreador. Había pasado la noche en la calle Oak 1247, apartamento 3B. Una búsqueda rápida en Google confirmó que esa dirección pertenecía a Javier Morales, 28 años, especialista en marketing en la misma empresa donde trabajaba Valeria. Así que tanto por quedarse en casa de Camila para reencontrarse a sí misma. En su primera noche de pausa ya estaba compartiendo techo con su amante. Pero aquí viene lo mejor, ahora tenía evidencia GPS. Registros con la hora exacta en que llegaba a su departamento, cuánto tiempo se quedaba y a qué hora se iba. Todo grabado y respaldado automáticamente en mi celular. Jennifer me llamó al mediodía con noticias. El tribunal había aprobado nuestra moción de urgencia. El acceso de Valeria a las cuentas conjuntas quedaría congelado oficialmente desde las 2 de la tarde de ese viernes. Su tarjeta comenzaría a rechazarse en cuestión de horas. Probablemente te llame, alterada, me advirtió Jennifer. No admitas nada. Solo dile que estás protegiendo los bienes del matrimonio durante la separación, lo cual es totalmente legal. Estaba preparado. De hecho, esperaba esa llamada. El rastreador mostró que Valeria salió del apartamento de Javier alrededor de las 3 de la tarde, seguramente rumbo al trabajo. Me preguntaba cuánto tardaría en darse cuenta de que su acceso a las cuentas había desaparecido. No fue mucho. A las 4:47 de la tarde, sonó mi celular. Su tono personalizado. Luis, ¿qué demonios hiciste?, soltó sin siquiera saludar. Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Ah,
Eso, respondí con total calma. Congelé nuestras cuentas conjuntas. Estoy protegiendo los bienes del matrimonio durante el periodo de separación. Es lo normal. No puedes hacer eso. Ese dinero también es mío. En realidad, sí puedo. Y lo hice. ¿Querías espacio? ¿Recuerdas? Pues así luce el espacio cuando estás casada. Finanzas separadas hasta que decidamos qué vamos a hacer. Guardó silencio por unos segundos. Seguro entendió que su plan de financiar su aventura con nuestro dinero acababa de estrellarse contra una pared. Esto es absurdo, Luis. Necesito acceso a la cuenta. ¿Para qué? Pensé que estabas en casa de Camila, reflexionando. ¿Cuánto dinero se necesita para encontrarse a uno mismo? Otro silencio incómodo. Estaba intentando encontrar la manera de justificar su necesidad de dinero sin admitir dónde estaba en realidad ni con quién. Necesito dinero para gasolina y comida. Cosas básicas. Tienes tu cuenta personal con lo de tu sueldo. Usa eso. Solo tengo como $200, lo cual me confirmó que había estado utilizando únicamente nuestra cuenta compartida, mientras guardaba su propio dinero por separado. Muy considerado de su parte. Suena a un problema de presupuesto, le dije. Quizás esta separación también te sirva para aprender a administrar mejor el dinero. Me colgó. A la mañana siguiente, el rastreador marcaba que seguía en casa de Javier. Al parecer, su proceso de reflexión incluía muchas noches en casa de su compañero de trabajo. El domingo por la tarde, Jennifer volvió a llamarme. Más buenas noticias. Valeria ya había contratado a una abogada, lo cual dejaba claro cuán espontánea había sido esta separación. Su representante quería hablar sobre apoyo económico temporal durante la separación. ¿Y qué les dijiste?, pregunté. Que con gusto hablaremos de eso en cuanto su clienta deje de cometer adulterio y de usar dinero del matrimonio para hacerlo. Curiosamente, eso cerró la conversación bastante rápido. A partir de entonces, el rastreador mostró movimientos interesantes. Valeria iba y venía entre el departamento de Javier, distintos cajeros automáticos, seguramente intentando sacar el máximo permitido diario, y lugares como un supermercado y una tienda por departamentos. Claramente estaba tratando de organizar su economía. El domingo a las 3 de la tarde, apareció en nuestra entrada. La vi desde la ventana del salón. Se quedó dentro del coche como 5 minutos, seguramente ensayando lo que iba a decir. Cuando finalmente bajó, se notaba que había estado llorando. El pelo desarreglado, la misma ropa de hace 2 días, en general parecía una persona a la que se le desmoronaba el plan. Tocó el timbre a pesar de que todavía tenía sus llaves. Supongo que era su intento de mostrarse respetuosa. Tarde, pero se lo reconocí. Hola, Luis, dijo al abrir la puerta, intentando sonar tranquila, aunque la voz le temblaba. ¿Podemos hablar? Claro, adelante, respondí, haciéndome a un lado. Entró al salón y miró todo a su alrededor, como si no lo reconociera. Tal vez esperaba encontrarme sumido en el caos, borracho o comiendo comida chatarra. Pero todo estaba en orden. Me senté en mi sillón reclinable, frente a ella. Se acomodó en el sofá donde solíamos ver series juntos. Esto de congelar las cuentas, ¿no crees que fue demasiado? ¿Demasiado? Pregunté. Querías espacio. Te lo di. Querías tiempo. Te lo concedí. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo acceder a nuestro dinero. No es justo. Nuestro dinero, repetí. Interesante elección de palabras. Dime, ¿en qué has estado gastando nuestro dinero desde que pediste ese descanso? Me miró como un ciervo paralizado por los faros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que pediste una pausa el martes por la noche y el miércoles ya había cargos de hotel y restaurante en nuestras cuentas. Eso fue bastante rápido para alguien que, supuestamente, solo estaba quedándose en casa de Camila para reflexionar sobre su vida. El rostro de Valeria se descompuso. No sé de qué estás hablando, respondió, visiblemente nerviosa. ¿En serio? Porque hablé con Camila el jueves por la noche, y curiosamente me dijo que no te ve desde hace más de una semana. Así que, o Camila está mintiendo, o lo estás haciendo tú. ¿Cuál crees que es? Valeria solo me miraba, abriendo y cerrando la boca como si las palabras se le hubieran atascado. Claramente buscaba una manera de justificarse sin admitir que había estado mintiendo desde el principio. Luis, ¿puedo explicarlo? Seguro que sí, la interrumpí. Siempre fuiste buena inventando historias. Pero antes de que empieces con tu versión, hay algo que deberías ver. Extendí el brazo hacia atrás del sillón y tomé una carpeta de cartón que llevaba esperando desde el viernes. La dejé sobre la mesa de centro. Dentro, había copias impresas de todos los mensajes que había intercambiado con Javier Morales. Cada imagen comprometedora, cada línea de tiempo que armé detalladamente con pruebas. Sus ojos se agrandaron al verla. ¿Qué es eso? Esto es en lo que he estado invirtiendo mi tiempo mientras tú te dedicabas a encontrarte a ti misma, le dije, empujando la carpeta hacia ella. Adelante, es todo tuyo. Con las manos temblorosas, la abrió. En la primera página estaban los primeros intercambios entre ella y Javier desde enero. Su expresión fue cambiando, primero desconcierto, luego horror, y finalmente,
pánico absoluto. Entendía que ya no había forma de negarlo. Luis, esto no es lo que parece. Todo está sacado de contexto. ¿De verdad? Entonces explícame qué contexto justifica frases como no puedo esperar a volver a saborearte o tu marido sigue trabajando hasta tarde. Qué suerte la mía. Me encantaría saber cómo interpretarlas de otra manera. Pasó las páginas rápidamente, viendo cómo cada mensaje coincidía con facturas de hoteles, fotos intercambiadas, y planes de viaje a Costa Rica con dinero que pensaban sacar del acuerdo de divorcio. Invadiste mi privacidad, intentó decir, buscando una postura de víctima. Tus mensajes estaban en el portátil compartido, que dejaste abierto. No hay nada privado en planear tu aventura usando nuestros dispositivos familiares. Ahí fue cuando rompió en llanto. Esta vez eran lágrimas reales, no las manipuladoras de siempre. Sabía que su historia se había venido abajo por completo y que no había cómo girar el relato a su favor. Nunca quise que pasara así. Claro que sí. Llevas meses organizando esto. Lo único que no planeaste fue que te descubriera. Me levanté y saqué otro sobre del respaldo del sillón. Este era más grueso, con membrete de un despacho legal. ¿Y eso?, susurró. Documentación de divorcio. Incluye cargos por adulterio, uso indebido de bienes matrimoniales y fraude. Ah, y Javier te manda saludos. Le temblaban las manos mientras lo tomaba. Justo entonces, sonó el timbre de la casa. Debe ser para ti, dije mientras me dirigía a la puerta. El tipo que esperaba era claramente un profesional. Vestía traje, portaba un portapapeles, y tenía la actitud de quien hace esto todos los días. ¿Valeria?, preguntó, mirando hacia el sofá, donde ella seguía sentada con los documentos en la mano. Esa es ella, confirmé. Ha sido notificada, dijo él, entregándole otra copia oficial. Que tenga buen día. Y se fue como si nada. Valeria se quedó quieta, con dos juegos de papeles legales en las manos, con la expresión de alguien cuyo mundo acaba de desmoronarse. Y, sinceramente, así era. Las cuentas compartidas seguirán congeladas hasta que se resuelva esto, le expliqué al volver a sentarme. Tendrás acceso a lo que tengas en tu cuenta personal. Tu abogado puede explicarte el resto. ¿Mi abogado?, preguntó, confundida. Sí, el mío habló con el tuyo el viernes. Al parecer lo contrataste el miércoles, el mismo día que empezaste tu famoso retiro personal. Toda una coincidencia, ¿no? Ya ni siquiera intentaba negarlo. Las pruebas eran demasiadas y los dos lo sabíamos. ¿Y ahora dónde se supone que debo ir?, preguntó con voz quebrada. No puedo costearme un hotel cada noche. Eso ya no es asunto mío. Pero tengo entendido que Javier tiene un lugar bastante cómodo. Al menos, pasaste allí bastante tiempo este fin de semana. Alzó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes eso? Tus cosas están empaquetadas en el garaje. Todo menos los muebles y objetos del hogar. También te dejé un cheque con tu parte correspondiente de los gastos compartidos. Hice las cuentas con justicia. Me miró como si no me reconociera. ¿De verdad planeaste todo esto? Alguien tenía que hacerlo. Tú estabas muy ocupada planificando tu escapatoria como para pensar en los detalles. Le llevó 4 viajes cargar todo en el coche. Trabajamos en silencio. Ella lloraba bajo. Yo solo quería que terminara. Cuando por fin acabó, se quedó de pie en la entrada, mirando la casa como si supiera que era la última vez. Y lo era. Luego se subió al auto y se fue. Me quedé observando hasta que las luces traseras desaparecieron. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa estaba en paz. Pero no duró mucho. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a estallar. Primero la hermana de Valeria, luego su madre, después algunos amigos en común. Todos con la misma canción. ¿Qué te pasa? Valeria está destrozada. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Resulta que Valeria había pasado la noche haciendo llamadas y tejiendo su propia versión de los hechos. Según ella, yo era un marido controlador que no soportaba que quisiera tener un poco de independencia, que solo pidió un tiempo para trabajar en sí misma y yo respondí como un loco, cerrando cuentas bancarias y metiendo abogados. Por supuesto, ni una palabra de Javier, ni mención alguna de las mentiras, los planes secretos ni el uso de nuestro dinero para financiar encuentros románticos. Solo la historia de la pobre Valeria, víctima de un esposo intolerante incapaz de apoyar su búsqueda de crecimiento personal. Incluso su madre se atrevió a llamarme el lunes a media mañana. Luis, empezó, con ese tono condescendiente típico de suegra que cree saberlo todo. Hablé con Valeria. Está destrozada. ¿No crees que estás exagerando un poco? El matrimonio se trata de enfrentar los problemas juntos, no de correr al abogado al primer obstáculo. ¿El primer obstáculo?, pregunté. Dime, Elena, ¿qué te contó Valeria de ese supuesto retiro personal? Me dijo que necesitaba tiempo para reencontrarse. Eso es completamente normal en parejas jóvenes. Pero tú, en lugar de ser comprensivo, fuiste directo al divorcio. Así no funciona el matrimonio. Su tono me dejó claro que realmente creía en lo que decía. Valeria le había vendido la versión blanqueada de los hechos. La joven confundida buscando su camino. Así que pasé los siguientes 20 minutos contándole la verdad. Sin detalles explícitos, pero sí lo suficiente para que entendiera la magnitud del engaño, la historia inventada de Camila, los comprobantes de hoteles, los mensajes con Javier, y el cronograma que demostraba que todo fue planeado. Elena guardó silencio por un largo rato. ¿Tienes pruebas de todo eso? Tengo capturas, movimientos bancarios, datos de ubicación,
y 3 meses de documentación. El abogado de Valeria ya recibió copia de todo. Hubo otra pausa. Necesito devolverte la llamada. Colgó, y supe en ese momento que la versión de Valeria estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, fue su padre, Ricardo, quien me llamó. Él y yo siempre nos habíamos llevado bien. Un hombre recto, de los de antes. Trabajó toda su vida en construcción. Cree en la honestidad y en ganarse todo con esfuerzo. Me recordó mucho a mi propio padre. Luis, dijo él, pero esta vez su voz sonó distinta, más fría. Elena me mostró las pruebas que le diste. ¿Todo eso es cierto? Cada palabra, respondí. Si quieres, puedo enviarte copias para que lo verifiques tú mismo. Él bajó la mirada, murmurando entre dientes. A esa chica le di todo. Le pagué la universidad, les ayudé con los gastos de la boda, siempre la apoyé en sus sueños. ¿Y así me lo agradece? Siento mucho que hayas tenido que enterarte de esta forma, sé que no es fácil. Él soltó una carcajada amarga, sin un rastro de humor. ¿Que no es fácil? ¿Sabes lo que realmente duele? Descubrir que mi hija es igual que su madre. Los padres de Valeria se habían divorciado 3 años antes, cuando su madre tuvo una aventura con su instructor de yoga. Bastante original, ¿no? Pues parece que la historia se repite, y Ricardo no tardó en notarlo. En cuestión de horas, llamó al resto de la familia para contarles lo que realmente había pasado. En poco tiempo, la imagen de pobre Valeria se desmoronó. La narrativa cambió drásticamente ¿a qué le pasa a esa chica? Su red de apoyo colapsó como un castillo de naipes. Pero eso fue solo el principio. El miércoles por la tarde recibí una llamada de Jennifer con novedades. El abogado de Valeria quiere hablar sobre los términos del acuerdo, me dijo. Ya no están interesados en disputar las acusaciones de infidelidad. ¿Qué tipo de acuerdo proponen? Básicamente, quieren reducir al mínimo su exposición financiera. Ella está dispuesta a renunciar a cualquier derecho sobre la casa, las cuentas de jubilación o la pensión compensatoria a cambio de un divorcio rápido y sin ruido. ¿Dónde está la trampa? Desde el punto de vista legal, no hay ninguna. Está aceptando su culpa y renunciando a todo para evitar un juicio público. Pero algo me dice que hay más detrás. Y Jennifer tenía razón. Claramente, había algo más. El jueves por la mañana, decidí investigar un poco sobre el entorno laboral de Valeria y Javier Morales. Trabajaban en una de esas startups tecnológicas que se jactan de su cultura empresarial y sus prácticas éticas. De esas que tienen frases inspiradoras de valores pegadas por todo el sitio web. Encontré el manual del empleado en línea. La mayoría de sus políticas eran públicas porque siempre estaban contratando. En la sección 12.3, encontré algo particularmente interesante, el Código de Conducta Profesional. Prohibía explícitamente el uso de recursos de la empresa para relaciones personales, reportes fraudulentos de gastos y cualquier conducta que afectara negativamente la imagen de la empresa. Resultaba curioso. Todos esos mensajes entre Valeria y Javier en Slack eran enviados desde equipos de la empresa, durante horario laboral y usando los servidores corporativos. Las cenas con clientes y las reuniones, que en realidad eran estadías en hoteles, si se estaban reportando como gastos de trabajo, constituían fraude. Empecé a comparar el calendario de Valeria con sus reportes de gastos. Había sido descuidada, tal vez porque pensaba que nadie revisaría eso nunca. Pero ahí estaba todo. Decenas de comidas y viajes que no tenían relación con actividades laborales reales. Reuní toda la información en un archivo ordenado. Jennifer me ayudó a enviarlo, de forma anónima pero perfectamente documentada, al Departamento de Recursos Humanos y al canal de ética de la empresa. La respuesta no se hizo esperar. El viernes por la tarde, Javier fue citado a RRHH. El lunes siguiente ya estaba limpiando su escritorio. Había reclamado horas extras mientras, en realidad, estaba en hoteles con una compañera casada. Violó al menos 6 políticas internas. Además, estaban los reportes falsos de gastos y los mensajes explícitos enviados por Slack. Valeria aguantó exactamente una semana más. Le dieron la oportunidad de justificar los gastos, pero no podía hacerlo sin admitir la relación. Cuando le mostraron los mensajes, se quebró y confesó todo. Ambos fueron despedidos en menos de 2 semanas. No solo echados, sino despedidos con causa, lo que significaba que no recibirían indemnización, ni acceso al seguro de desempleo, y quedarían marcados como no recontratables en sus historiales laborales. Y aún había más. Resulta que la empresa se toma muy en serio las violaciones éticas, tanto así que notificaron a su aseguradora de riesgos comerciales sobre los fraudes. Cuando los empleados cometen actos fraudulentos con recursos de la empresa, eso puede invalidar ciertas coberturas del seguro. En resumen, tanto Valeria como Javier estaban ahora expuestos a posibles demandas civiles para recuperar el dinero malgastado por reportes falsos, además de los costos legales. El viernes por la tarde, el abogado de Valeria llamó a Jennifer prácticamente suplicando una reunión para llegar a un acuerdo. «Quieren cerrar esto rápido», me dijo Jennifer. «Tu esposa está desempleada, enfrenta demandas civiles de su ex empresa y su familia ya sabe toda la verdad. No tiene con qué negociar. ¿Y qué ofrece? Todo, la casa, las cuentas de jubilación, los autos, los ahorros. Solo pide llevarse sus pertenencias personales y lo que quede en su cuenta corriente. A cambio,
Quiere que el divorcio se resuelva lo antes posible y sin juicio. Lo pensé durante unos 10 segundos. Acepto, dije, pero con una condición. Debe comprometerse por escrito a no volver a contactarme, salvo a través de abogados. Además, tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre nuestro matrimonio. Hecho. El viernes siguiente, Valeria firmó los papeles, renunciando a todo lo que habíamos construido juntos. No pidió pensión, no pidió dividir bienes, no pidió nada. Se marchó con su ropa y unos $800 en su cuenta personal. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Según Jennifer, fue el proceso más rápido de divorcio sin oposición en la historia del condado. Desde entonces, Valeria no volvió a comunicarse conmigo. No envió mensajes, no intentó disculparse, no hizo ni el menor intento por dar explicaciones. En vez de quedarme atrapado en el rencor, decidí enfocarme en rehacer mi vida. Me volqué al trabajo, retomé viejos hobbies que había dejado de lado, y poco a poco volví a sentirme en paz. Al principio fue difícil, uno no pasa por algo así sin cicatrices, pero el tiempo, aunque no borra todo, sí ayuda a ordenar las piezas. A veces me detengo a pensar en lo cerca que estuve de seguir construyendo una vida con alguien que, en realidad, ya no compartía mis valores. Me libré de una cadena antes de que se convirtiera en un ancla. Y aunque no fue la historia que imaginé cuando nos prometimos amor eterno, fue una lección que me enseñó a mirar con más claridad. No todo lo que brilla es compromiso. Y a veces, perder lo que creías estable es el primer paso para recuperar lo que realmente importa, tu tranquilidad.